Hola, saludos a todos. Cuando se analiza el tema de la Segunda Guerra Mundial, hay versiones para todos los gustos, dependiendo de tendencias políticas o muchas veces intentando ser lo más ecuánime posible, pues surgen análisis de todo tipo, ¿no? Lo cierto es que, a mi parecer, gran parte de estos análisis llevan parte de razón, porque abordan ciertos aspectos que son constatables. Y lo cierto es que el único análisis que no se sostiene es la versión oficial. Llevan parte de razón, por ejemplo, quienes sostienen que los Estados Unidos financiaba o suministraba al nazismo, a Hitler, pues porque le convenía que se opusiera a lo que era el eje comunista soviético, ¿no? Tienen también parte de razón aquellos que ven en el mundo judío, matizando, hay que matizar que lo que es la parte sionista, como interesados en colaborar con Hitler, ¿vale? Al igual que considero que están acertados los que ven en el entorno de la Segunda Guerra Mundial un inmenso negocio armamentístico por parte de aquellos que suministraban a ambos bandos, y también tienen cierto criterio, cierta razón, los que afirman que en realidad el movimiento nazi en sus inicios no era ese plan malvado del cual la propaganda se ha ocupado de construirnos una vez terminada la guerra. Pero todos estos análisis, que como digo aciertan en parte, conviene mirarlos desde una visión y un espectro mucho más amplio para tal vez entender que la Segunda Guerra Mundial se fraguó muchísimas décadas antes y que en ella estuvieron implicados varios sectores o varios peones en juego que, al igual que en un tablero de ajedrez, fueron movidos a conveniencia y en el momento oportuno. Por ejemplo, el peón Washington DC, el Pentágono, es decir, los Estados Unidos, no fue movido porque rechazaba entrar en algo que decían no era su guerra, hasta que consideraron necesario provocarlo, permitiendo cerrar los ojos y preparando el escenario adecuado para que el ejército, para que los aviones japoneses atacaran Pearl Harbor, ¿no? La Unión Soviética, que desde los tiempos de el asesinato de los zares por parte de los bolcheviques, que no eran más que falsos judíos házaros, está controlada hasta hoy día por la banca Rothschild y en parte por el sionismo.
Es decir, tenemos aquí un peón llamado sionismo en el bando soviético, ¿no? Gran Bretaña, la corona británica y la City de Londres está controlada por el Vaticano y por el brazo financiero Rothschild sionista, que son testaferros de este Vaticano. Por otra parte, a Hitler, a los nazis y sus intenciones de implantar el Tercer Reich le permitieron engordar. Es decir, Hitler, durante sus primeros años en Alemania, pues sacó al país de la pobreza e hizo, por ejemplo, creó la seguridad social, permitió al pueblo alemán mejorar mucho, sacar al país de aquella miseria, y en la primera década por lo menos, pues Alemania estaba digamos, enriqueciendo, ¿no? Estaba mejorando su nivel de vida. Es decir, eso era necesario para que Hitler pues tuviera un apoyo popular, ¿no? Pues para poder seguir siendo utilizado, porque yo considero que fue un muñeco, un pelele utilizado para más tarde cortarle los suministros, retirarle los apoyos, encenderle el cerebro, calentarle la cabeza, para volverse en contra de aquellos que le dañaron, ¿no? Y fue por esto que en parte emprendió esa supuesta, y digo supuesta porque no niego que haya habido asesinato masivo de judíos, ¿no? Eso es cierto, pero las cifras están demasiado engordadas y la historia no fue tal como nos la cuentan, ¿no? Cabe reseñar aquí, con el tema de los nazis, el papel que desempeñó el Vaticano, porque en el año 1933 firmaron el famoso pacto entre la Alemania nazi y el Vaticano, y es público y notorio el apoyo que tenía Hitler y los nazis de parte de obispos y demás personal dependiente de Roma, ¿no? Es decir, el Vaticano, como ven en las imágenes, apoyaba a Hitler. Se puede pensar que este apoyo a Hitler era para frenar a los diabólicos comunistas del lado soviético, pero también se puede pensar que esto no era más que una excusa para los planes que tenía el Vaticano. Todo indica que Adolf Hitler fue el sujeto, el individuo elegido desde muy joven para prepararlo y llevarlo por el camino que le elevaría a ser el sujeto elegido para iniciar todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, las sospechas en torno a que su famoso Mein Kampf fue escrito por el jesuita Steinfeld son muchas. Cabe reseñar que cuando estos nazis llegaron al poder, cabe recordar las palabras de Goebbels, que decía que
estaban allí para luchar contra los enemigos de la población, ¿no? Y en parte tenía razón, ¿no? Pero estas palabras fueron dichas en el momento oportuno, en el momento en que se engordaba al animal. Una muestra de que, por supuesto, Hitler y todo el movimiento nazi estaba siendo manejado fue la famosa batalla de Dunkerque en el año 1940-41, la famosa batalla de Dunkerque, donde de una manera más que evidente las tropas nazis dejaron escapar al ejército británico y haber podido acabar desde ese momento con la Segunda Guerra Mundial. Hay que dejar claro que todo el entorno o buena parte del entorno nazi y de Hitler eran católicos. El propio Hitler se educó como católico. Himmler, al menos en su fachada, era católico. Larga lista de personajes de los cuales pueden buscar ustedes información en la red, marcando las palabras de su nombre con católico o vaticano, eran católicos. Es decir, todo el tema nazi surgió y fue alimentado por el catolicismo del Vaticano. Pero no confundamos al Vaticano con religión. El Vaticano no es más que el neoimperio romano. Es una empresa, un Estado que tiene accionistas y que fue elevado al poder que tiene para, a través de la religión, ¿no?, pues engañar al pueblo. Es decir, hay que comprender lo que estoy diciendo, mi hipótesis, desde este contexto. El Vaticano, la curia vaticana, no son religiosos, son peones políticos. Y este Vaticano está controlado por los mismos jesuitas que con mucha antelación abonaron el camino para que fueran otros, los judíos, sus preferidos, a la hora de señalar culpables. Pues por ejemplo con los protocolos de los sabios de Sion y con las falsas cartas de Paik y Mazzini, fueran los que pareciesen estar detrás de todo lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera. Es decir, ellos prepararon con antelación, como en un tablero de ajedrez, eligieron al personaje Hitler. Antes habían preparado ambos bandos, tanto al marxismo y al lado soviético, como a las repúblicas burguesas de la Revolución Francesa. Y han seguido elaborando esa agenda, ese plan, con el propósito de llevarnos hacia un gobierno mundial. Y la Segunda Guerra Mundial no fue más que un juego, malvado juego, donde murió, donde se derramó sangre inocente. No fue más que un juego para justificar y provocar el nacimiento del Estado de Israel, porque lo necesitan, porque el Vaticano jesuita necesita al sionismo y necesita a Israel y a esa zona para sus planes, y para crear organismos superestatales, como es el caso de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, aunque ya se habían
se habían preparado ciertas bases, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, pues fueron los sionistas Rockefeller los que incluso ofrecieron los terrenos donde actualmente se erige el edificio en Nueva York de las Naciones Unidas, ¿no? Los auténticos artífices de toda esta partida de ajedrez, esos fueron los jesuitas, expertos en este tipo de batallas a ambos bandos. Hitler, que como decíamos procedía incluso de familia católica, llegó a alabar a los jesuitas en su Mein Kampf. Hitler llegó al poder de la mano de Franz von Papen, un caballero de Malta. Himmler, jefe de la SS de Hitler, fue caballero de Malta. Goebbels, jefe del Ministerio de Propaganda de Hitler, fue entrenado en un colegio jesuita. Gehlen, jefe de inteligencia de Hitler, fue un caballero de Malta. Los aliados de Hitler eran casi exclusivamente católicos, como Franco, por ejemplo, que tenía muchos miembros del Opus Dei en su gobierno y que besó la mano del Papa, o como Mussolini, un caballero de Malta que fue asesorado por un sacerdote jesuita. Otro de sus aliados, Tiso, fue un sacerdote católico romano. Financieros de Hitler como Abs o Thyssen eran caballeros de Malta. En definitiva, y por concluir este tema, cuando se estudia la Segunda Guerra Mundial, cuando se indaga y se pone sobre la mesa las pertenencias, las simpatías de todos los elementos en juego, aparece, como casi siempre, la mano del Imperio Romano, es decir, la mano de jesuitas y Vaticano. Pues nada, amigos, gracias y saludos a todos. Hasta pronto.